Analyzing now, send it to hospital. Analyzing now. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Fernando Gabriel Ríos. Quizás muchos de ustedes me conozcan de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Para quienes no me conocen, me presento. Soy médico del Sanatorio Las Lomas, soy el editor en jefe de la revista de Terapia Intensiva de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y miembro del Comité de Neumología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Para este webinar había dos tópicos que a mí me interesaban mucho tocar, y uno era la investigación en Latinoamérica y si es posible, cómo hacerlo, y la publicación en nuestras revistas societarias, pero lamentablemente el doctor Tiago Lisboa ha tenido un problema familiar serio a último momento que le imposibilitan que se conecte. El siguiente invitado a nuestro webinar es Alejandro Bruncruz, es alguien a quien yo admiro, respeto y aprecio muchísimo, porque no solo es un excelente profesional, sino que es una gran persona, con lo cual realmente no puedo dejar de decir todo el afecto que yo siento por él, y era una de las primeras personas en las quienes pensé a la hora de hablar de este tópico, ya que ellos creo que están un paso adelante de lo que nos estamos empezando a ver nosotros, que es el inicio de un incremento de la demanda de la terapia intensiva de pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID-19, y esta estrategia que es un poco innovadora para pacientes en espontánea, sin intubación, que es la posición en decúbito prono, que hemos discutido largamente en los pacientes con distrés. Hemos discutido muchísimo desde la fisiología, la mecánica respiratoria en pacientes intubados y ventilados con un distrés claro, grave y severo, y esto sería como una indicación off-label, es utilizar el decúbito prono, pero en otra situación, en otra entidad, o quizás en el mismo paciente en otra etapa, en una etapa temprana, con un objetivo para esta situación creo que es tremendamente importante, quizás la de prevenir el avance de la hipoxemia, la de prevenir un incremento en la insuficiencia respiratoria, y prevenir esto que es tan crítico en el recurso, que es la utilización de respiradores. Incluso esto es algo que puede aplicarse fuera de la UCI. Hola, buenas tardes. Hola Alejandro. Bueno, mientras Fernando puede resolver su inconveniente, lamentablemente, bueno, yo soy Rosa Reina, soy la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, además soy jefa de la sala de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata, y para nosotros realmente en la sociedad es un honor poder tenerte a vos como disertante, y un poco como decía Fernando, ¿no? En este tema que hemos empezado a hablar ahora, con estos pacientes, si bien, bueno, era un tema que en alguna manera, en años previos o en un par de años, un poco lo habíamos hablado, pero sinceramente creemos que nunca ahondamos demasiado en los pacientes despiertos, aún charlando un poco de la fisiología y la fisiopatología en estos casos. Pero bueno, creemos que en este momento es muy importante, y probablemente a partir de ahora quizás también entre en nuestro bagaje de atención de todos aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria, y que, bueno, puedan quizás pasar por la posición prona mientras estén despiertos, siempre teniendo presente que nada debe retrasar la intubación orotraqueal. Alejandro, te
te damos la palabra, te agradecemos muchísimo, y bueno, escuchamos tu disertación y muchas gracias realmente por aceptar. Muchas gracias, doctora Reina, y también a Fernando por la invitación y a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Perfecto. La idea entonces los próximos 25 minutos, 20 minutos, contarles algo de lo que ha sido nuestra experiencia en Chile, en particular en mi centro, en la Universidad Católica, con el uso de Pronovigil en pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID-19. Igual que ustedes, nosotros tenemos una larga tradición de uso de prono en pacientes con falla respiratoria grave en ventilación mecánica, y si bien muchas veces se había discutido la posibilidad de pronar pacientes que están vigil y en ventilación espontánea, nunca lo habíamos hecho en la práctica. Habíamos leído algunas cosas anecdóticas. Y en este contexto, cuando comenzó, ¿cierto?, los primeros casos en marzo, comenzamos a ver algunos casos que se reportaban y comentarios, particularmente en Oceanía, en Australia, Nueva Zelanda y en algunos otros lugares. Inicialmente lo vimos como algo anecdótico. Nosotros, igual que ustedes, partimos en marzo y tuvimos un ascenso, ¿cierto?, durante abril, pero hacia mediados de abril se alcanzó una meseta acá, que teníamos una ocupación más o menos de 30% en ese momento de camas críticas. Ahí en los distintos tonos de verde, se ven, el tono de verde más claro se ve el número de pacientes en ventilación mecánica por COVID-19, y en el verde un poco más intenso se ve el número de pacientes en ventilación mecánica por cualquier razón. Y la situación estaba bastante controlada en abril, y en ese momento estábamos con una conducta, ¿cierto?, de ser muy precoz en nuestro criterio de intubación, y por miedo a la aerosolización habíamos descartado inicialmente el uso de cánulas de alto flujo, así como de ventilación no invasiva, y por otro lado porque tampoco queríamos hacer intubaciones en situaciones muy límites, por el riesgo de exposición al personal, de tener una intubación difícil. Estábamos con un criterio más bien precoz de intubación, y por lo tanto los pacientes muchas veces se intubaron en esa semana porque tenían un alto requerimiento de oxígeno, aunque no estuvieran con mucha disnea, ni con mucha polipnea, ni con uso de musculatura accesoria, o a veces porque tenían una polipnea moderada, de 35 por minuto, pero muy bien tolerada, igual los intubábamos en ese momento. Y esa situación se mantuvo, ¿cierto?, hasta que comenzamos a tener un quiebre en la situación en el país. Hacia fines de abril, principios de mayo, empezó a haber un rápido aumento de los casos acá, y eso tuvo que ver con distintas decisiones o malas decisiones que se tomaron, y con también una progresión de los contagios hacia zonas más populares, donde fue más difícil la contención. Y ahí empezamos a ver un rápido aumento en el número de pacientes que requerían ventilación mecánica, y comenzamos a ver rápidamente que si seguíamos aplicando nuestros mismos criterios de intubación, íbamos a colapsar muy rápido nuestro sistema de camas críticas. Ya estábamos haciendo un esfuerzo para aumentarlas, ¿cierto? Y más o menos hacia las primeras semanas de mayo ya teníamos más o menos duplicada la capacidad nacional de camas críticas y de ventiladores, pero aún así vimos que por la rápida progresión era muy probable que nos quedáramos rápidamente sin camas de UCI y sin ventiladores mecánicos, y por lo tanto empezamos a evaluar cuáles eran las alternativas más seguras para tratar de tener otras alternativas antes de llegar a conectar a los pacientes a ventilación mecánica, y alternativas que pudieran implementarse fuera de los cuidados intensivos, porque ese era el problema, teníamos un riesgo de saturación de camas críticas. Y eso fue aumentando en mayo, y por lo tanto, hacia principios de mayo, comenzamos a reevaluar la posibilidad de utilizar cánulas de alto flujo, y casi en paralelo también empezamos a tener los primeros reportes a nivel nacional de uso de Pronovigil, y empezaron a aparecer experiencias muy positivas, donde muchos reportaban realmente mejorías notables en la oxigenación en principio, pero también disminuciones de la dificultad respiratoria, de la evidencia clínica de trabajo respiratorio. Y por lo tanto nosotros en nuestro centro ya hacia mediados de mayo empezamos a aplicarlo de manera bastante rutinaria, aunque inicialmente todavía en áreas de intermedio en general, o a veces en las camas de UCI que nos quedaban, pero rápidamente en la medida que fuimos viendo que se saturaba el sistema, y además de que parecía ser una terapia que estaba resultando bastante bien, con una alta tasa de tolerancia y buen resultado clínico, esto se desplazó fuera de los cuidados intensivos. Hacia fines de mayo ya teníamos una ocupación muy alta de nuestras camas críticas, y por lo tanto estas estrategias se desplazaron fuera de nuestro alcance en unidades de intermedio que no son vistas en Chile por intensivistas. Los intensivistas nos habíamos ya multiplicado, los pocos que somos en Chile, en las unidades de cuidado intensivo clásicas y extendidas, manejando a los pacientes ventilados, y por lo tanto lo que teníamos que hacer era proponer un manejo para la insuficiencia respiratoria aguda, pero para que la pudieran desarrollar e implementar personas sin entrenamiento en cuidado intensivo, enfermeros sin entrenamiento en cuidado intensivo,
kinesiólogos sin entrenamiento, ¿cierto?, en cuidado intensivo, y por lo tanto eso exigía mucho pragmatismo, realismo, en qué los podíamos capacitar que realmente fuera seguro y tuviera impacto. Entonces nuestras posibilidades ahí eran, fuera de aumentar las camas críticas, los ventiladores mecánicos, pero eso tenía un límite, y además que veíamos que si seguíamos haciendo esa expansión, íbamos a necesariamente tener que seguir recurriendo a personal cada vez menos entrenado en manejar pacientes en ventilación mecánica, pacientes críticos, con sedación, con vasoactivo, y eso significaba un alto riesgo y una imposibilidad de poder mantener los buenos resultados clínicos que sí habíamos tenido en abril, donde en general habíamos tenido una tasa de mortalidad de los pacientes ventilados de alrededor del 10% en el país, pero eso se hacía inviable de mantener en la medida que empezábamos a ocupar espacios de camas críticas con personal menos entrenado. Y por lo tanto, la segunda posibilidad era disminuir la tasa de conexión a ventilación mecánica, y para eso nos planteamos distintas cosas. Primero, tener criterios un poco más restrictivos para intubar, porque obviamente todos sabemos que hay los criterios, y ha habido harto debate hoy en día. Probablemente algunos han tenido la oportunidad de seguir un debate muy atractivo entre el doctor Tobin y el doctor Gattinoni respecto a cuál es la oportunidad, cuáles son los criterios para intubar. Incluso expertos de esa talla, ¿cierto?, claramente no están de acuerdo, y nosotros sabemos que hay mucha heterogeneidad en eso. Como yo les dije, muchos pacientes se intubaron por tener un requerimiento de oxígeno 80-90%, pero con muy poca disnea o trabajo respiratorio, y eso estrictamente es discutible, ¿cierto? Si es un criterio de intubación, probablemente estrictamente no lo es, ¿cierto? Porque la asistencia ventilatoria es porque el paciente tiene un problema para ventilar y no un problema para oxigenar. Así que nos planteamos que efectivamente teníamos que ser más restrictivos y que realmente la intubación tenía que ser para pacientes que tenían evidencia de un trabajo respiratorio aumentado o una intolerancia al aumento del trabajo respiratorio que estaban manifestando. Y las alternativas, ¿cierto?, aparte de tener estos criterios un poco más restrictivos, era empezar a utilizar la cánula de alto flujo. Empezó a aparecer algunos reportes que mostraban que el riesgo de aerosolización era mucho menor al que pensábamos inicialmente. Por otro lado, nos dimos cuenta que sí había capacidad de proveer el oxígeno suficiente para utilizar al máximo lo que ya teníamos instalado de cánula de alto flujo en el país, y además eso se empezó a importar rápidamente, a duplicar en la medida que vimos que no había mayor riesgo para el personal. La ventilación no invasiva, como sociedad de intensivo, nosotros también como Universidad Católica en general estuvimos en contra de su utilización, tanto por el riesgo de aerosolización, que era muy difícil a pesar de todos los filtros que uno pusiera disminuir el riesgo de filtración a nivel de la interfase, y por otro lado porque los resultados reportados, ¿cierto?, en la literatura, ya la evidencia que existe, muestra que es bastante riesgoso la utilización de ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica o de novo. En general la tasa de respuesta es relativamente baja, el riesgo de agravar o retrasar la intubación se ha asociado a aumento de mortalidad. Teníamos el estudio Florali hecho en Francia, que mostraba que incluso ventilación no invasiva hecha en unidades de cuidado intensivo por personal de cuidado intensivo se asociaba a un aumento de la mortalidad comparado con cánula de alto flujo o incluso con oxigenoterapia convencional. Y bueno, aquí pensábamos en una terapia que se iba a hacer fuera de las unidades de cuidado intensivo, en los servicios de urgencia, en servicios de menor complejidad, y nos pareció que la ventilación no invasiva era una alternativa muy riesgosa, ¿cierto? La posibilidad de tener un buen monitoreo, de que efectivamente no estábamos causando daño. En ventilación no invasiva nos parecía que era más complejo que cuando utilizamos cánula de alto flujo o en esta posibilidad de poder hacer pronovigil. Entonces, el pronovigil obviamente teníamos mucho menos antecedentes, casi nada de evidencia, pero sí una racionalidad fisiológica de que sabíamos que buena parte de los beneficios fisiológicos que se observan en el paciente ventilado sí deberían reproducirse en el paciente que está aún en ventilación espontánea. ¿Cuáles eran estos beneficios? Entonces, una mejoría en la oxigenación. Lo que no estaba reportado y que nosotros empezamos a observar es una disminución del trabajo respiratorio, aunque difícil de objetivar, en algunos pacientes manifestado a través de una disminución de la frecuencia respiratoria, en muchos otros pacientes a través de una disminución del uso de musculatura accesoria. En esa menor, ¿cierto?, retracción que hacían los pacientes y disminución del uso de musculatura accesoria, nos pareció que había un potencial de disminuir el riesgo de que el paciente con su propio esfuerzo persistente se siguiera induciendo daño en la medida que necesariamente íbamos a estar retrasando muchas intubaciones por la falta de ventiladores y de camas críticas. Y por otro lado, lo más importante, disminuir la necesidad de intubación y ventilación mecánica, y con esa misma solución, disminuir la necesidad de recibirlos en cuidados intensivos, que era nuestro recurso más escaso. Los riesgos potenciales aquí eran nuevamente retrasar la intubación, eso siempre en cualquier intervención, ¿cierto?, está ese riesgo potencial. Quizás uno de los riesgos, ¿cierto?, viscerales más importantes que teníamos era tener un potencial de emergencia, de manejo de vía aérea frente a un paciente que estando en prono
hiciera una situación crítica, ¿cierto?, que vómito, una aspiración, o que manifestara una dificultad respiratoria y no pudiéramos rápidamente retornarlo al supino, pero rápidamente nos dimos cuenta que incluso los pacientes que fracasaban y había que intubarlos, en general era bastante simple, incluso muchos de los pacientes colaboraban en ponerse en posición supino y poder proceder a la intubación. Y la incomodidad del paciente era algo más que un riesgo potencial, una realidad que la empezamos a comprobar, y eso nos llevó, ¿cierto?, a hacer una serie de estrategias de implementación de colchones especiales, estrategias con almohadas, tratando de ser muy flexible en lograr una adherencia de los pacientes. Inicialmente lo hicimos con bastante desconfianza, así que los pacientes apenas manifestaban alguna incomodidad, rápidamente revertíamos la posición o lo poníamos de lado, pero cada vez en la medida que fuimos adquiriendo más experiencia, fuimos logrando una adherencia más completa, ¿cierto? Ya muchos se pusieron esta meta de más de 16 horas al día, y nosotros llegamos a tener muchos pacientes 24 horas al día durante muchos días, en prono que no toleraban ni siquiera 15 a 20 minutos en supino. Pero eso fue un proceso que lo fuimos, ¿cierto?, aumentando en la medida que íbamos ganando experiencia, y también que la situación nos obligaba de alguna manera porque simplemente no teníamos alternativa. Probablemente algunos de ustedes han escuchado, ¿cierto?, respecto a esto del daño pulmonar autoinfligido por el paciente, o Patient Self-Inflicted Lung Injury, que es una idea que ha sido siendo propuesta por muchos expertos en los últimos años, que no tiene una corroboración clínica absoluta, pero donde hay mucha evidencia fisiológica y experimental que sugiere de que los pacientes con su propio esfuerzo respiratorio pueden generar mecanismos injuriosos similares a los que puede generar un ventilador mecánico, y que eso podría contribuir, ¿cierto?, a una hiperpermeabilidad, a aumentar el edema pulmonar, a deteriorar más el intercambio de la mecánica, y eso mismo exacerbar, ¿cierto?, la sed de aire del paciente, y ese aumento de sed de aire, ¿cierto?, nuevamente amplificar el daño inducido por los propios esfuerzos del paciente. Entonces, de alguna manera, cualquier estrategia que nos permitiera, por un lado, disminuir los esfuerzos del paciente, pero sin necesariamente, como lo va a hacer la ventilación invasiva, ¿cierto?, proveerle una alta presión transpulmonar a cambio, podría ser un buen negocio, ¿cierto?, en términos de tratar de reducir este círculo vicioso y eventualmente, al menos, no contribuir a la progresión del cuadro. Sabemos que una parte de la progresión del cuadro obviamente va a estar dado por la evolución natural de la enfermedad, pero siempre está el temor de que nosotros podamos contribuir a través de nuestras intervenciones en acelerar, ¿cierto?, o agravar esta progresión. En simultáneo, ¿cierto?, a nuestra experiencia que fuimos haciendo acá, tanto en nuestro centro como en muchos otros centros en el país, empezaron a aparecer algunos reportes, pero con Ns relativamente bajos y no randomizados ni controlados, que mostraban, ¿cierto?, de que efectivamente había una mejoría en la oxigenación, que era lo que nosotros veíamos en este estudio, por ejemplo, de 24 pacientes. Se vio que solo 4 no toleraron más de 1 hora, 5 toleraron entre 1 y 3 horas, y 2/3 toleraron más de 3 horas. Y al 10º día de seguimiento, 5 de los 24 habían requerido ventilación invasiva, y 4 de esos 5 eran los que no habían tolerado 1 hora. Eso es lo que hemos visto nosotros en la práctica, que de los pacientes que en los servicios de emergencia se ponen en pronovigil, con o sin cánula de alto flujo, en general con cánula de alto flujo se tolera mejor porque hay una doble intervención, ¿cierto? Son mecanismos distintos los que utiliza la cánula a los que puede optimizar el pronovigil, pero lo que vimos es que más o menos el 80% de los pacientes sí lograba tolerar por más de 2-3 horas esta intervención, y que vimos que en general, ¿cierto?, los que no la toleraron no tenía tanto que ver con que no toleraran la posición, sino que ya estaban en una situación muy límite desde el punto de vista de su disnea, de su hipoxemia, y que en general requerían intubación temprana ahí en el mismo servicio de urgencia. En cambio, los que sí toleraban esas 2-3 horas, una buena parte de ellos, ¿cierto?, salían adelante, pero empezamos a ver progresivamente, a la medida que aumentábamos nuestra experiencia, de que algunos pacientes caían a las 24 horas o incluso más tarde, a las 72, 96 horas. Pero aquí lo que encontraron en este estudio, ¿cierto?, es que había una mejoría en la oxigenación bien evidente en más o menos la mitad de los pacientes. En nuestra experiencia eso ha sido más marcado. Yo diría que al menos 2/3 de los pacientes tienen una mejoría en la oxigenación y al menos la mitad tiene una disminución bien importante de la frecuencia respiratoria y del uso de musculatura accesoria en los que la presentaban. Este otro estudio del grupo chino, que también ellos habían tenido bastantes malos resultados inicialmente con estrategias convencionales, utilizando ventilación invasiva, y empezaron a utilizar pronovigil, y aquí ustedes ven la evolución de la relación PO2-FiO2 en un grupo de pacientes en que se hizo esta intervención. En ese está marcado la PAFI en supino al primer día, luego en prono al primer día, y luego en supino y en prono al segundo día, y así sucesivamente hasta el tercer día.
y vemos, ¿cierto?, cómo en general la oxigenación fue mejorando a lo largo del tiempo, pero sobre todo tendía a mejorar bastante al poner a los pacientes en prono. En cambio, al igual que en nuestros pacientes ventilados, había un retroceso en la oxigenación cuando se retornaban a supino. Por esta misma razón, ¿cierto?, es que nosotros fuimos siendo cada vez más restrictivos con permitir periodos largos en que el paciente estuviera en supino, y más bien los descansos los privilegiamos en posición de cúbito lateral. Esta es una pequeña revisión que hicimos acá de los distintos reportes que han aparecido a la fecha respecto al uso de pronovigil, particularmente en pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID. Ahí ustedes tienen, ¿cierto?, que los N son relativamente bajos. El estudio más grande tiene 50 pacientes y se hizo en Italia, en servicios de emergencia, y en total ahí en estas series sumamos 180 pacientes. Los criterios son bastante similares en que se ha utilizado, pero en algunos casos ha sido con ventilación invasiva, en algunos casos con oxigenoterapia convencional y en algunos casos con cánula nasal de alto flujo. Lo que han reportado casi todos ellos es una mejoría en la oxigenación. Algunos no han reportado frecuencia respiratoria ni uso de musculatura accesoria, y otros han reportado que disminuye la frecuencia respiratoria, que es algo que nosotros hemos visto de manera bastante consistente y en una magnitud similar a la que lo hace la cánula de alto flujo, es decir, más o menos 4, 5, 6 respiraciones por minuto de disminución cuando poníamos a los pacientes en prono, después de estar unos 10, 15 minutos en esa posición. Y tasas de intubación bien variables, ahí como ustedes ven, alguna serie en que no hubo intubados y otra que llegó a 48%, pero en promedio un 26%. Yo diría que se acerca bastante a la experiencia que hemos visto nosotros, y si vemos al cabo, ¿cierto?, de la resolución del cuadro, más o menos de los pacientes que nos hemos planteado hacer pronovigil, yo diría más o menos que un cuarto de ellos ha terminado requiriendo ventilación invasiva. Del resto no estamos convencidos del todo de que todos iban a requerir intubación de no haber implementado esta estrategia, pero a lo menos tenemos la percepción de que hemos bajado a la mitad nuestra tasa de intubación, y la mortalidad que reportan en esta serie es bastante baja. Así que eso es otro dato que tiende a dar algo de seguridad dentro de este contexto de falta de evidencia. Estos son algunos casos fisiológicos que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Esto es con tomografía de impedancia eléctrica, un caso aquí, un paciente que le pusimos tomografía y lo evaluamos en supino y en prono. No vimos un cambio demasiado espectacular, salvo que la ventilación se tendió a centrar un poco más en prono, ¿cierto? Pero en otros casos sí, evaluamos alrededor de 10 pacientes con tomografía de impedancia eléctrica, y algunos tenían un predominio muy dorsal de la ventilación, y que se tendía, ¿cierto?, a ser más homogéneo en prono, igual que lo que ha sido reportado en los pacientes ventilados, y en otros el cambio no era tan radical. Yo diría que sobre todo los pacientes en que hicimos la evaluación bien temprano y que venían con bastante dificultad respiratoria, esos pacientes en supino sí tenían una ventilación muy dorsal. Este caso en particular, ahí fíjense cómo la relación PO2-FiO2 en menos de una hora aumentó de 150 a 300, una respuesta similar a la que se describe en muchos pacientes ventilados, y este paciente disminuyó muy notablemente su frecuencia respiratoria, que ya con la cánula de alto flujo había bajado inicialmente a 24 por minuto, pero al combinarlo con el uso de pronovigil, el paciente quedó respirando a 14 por minuto, y era un paciente que realmente tenía una insuficiencia respiratoria al menos moderada en severidad. Esta es otra evaluación que hicimos ahora recientemente, le pusimos catéter esofágico a algunos pacientes y evaluamos en supino y en prono para poder objetivar qué nivel de esfuerzo respiratorio estaban haciendo. Solo hemos hecho un par de casos, ¿cierto?, pero para tratar de objetivar, porque muchos tenemos o tienen el temor de que los pacientes, estando en prono, es muy difícil evaluar el uso de musculatura accesoria en la retracción, y de que podrían estar generando esfuerzos muy profundos que fueran compatibles, ¿cierto?, con presiones transpulmonares injuriosas. En este caso, por ejemplo, este paciente tenía swings de presión esofágica que variaban entre 13 y 15 centímetros de agua en posición supino, que en realidad está en el límite de lo que consideraríamos tolerable. De hecho, en un paciente ventilado, relajado, ¿cierto?, que tiene una extensibilidad torácica más o menos normal, y que estamos manejando con un driving pressure de 15 centímetros de agua a nivel de vía aérea, el driving de presión transpulmonar es de alrededor de 10 centímetros de agua. Este paciente con ese delta, ese swing de presión esofágica, ya tendría un delta de presión transpulmonar de alrededor de 13, 14 centímetros de agua, por lo tanto compatible con una ventilación no muy protectora, y al ponerlo en posición prono, ese paciente redujo su swing de presión esofágica a 8 o 10 centímetros de agua. Hay otra paciente que también evaluamos, que tuvo una reducción mucho menor, solo cambiaba en 1 o 2 centímetros de agua, pero que sí disminuía su frecuencia respiratoria en prono. Sí que hemos visto respuestas variables, pero hasta aquí no tenemos todavía un estudio sistemático más ambicioso, porque hemos estado un poco saturados de trabajo clínico, y por lo tanto ha sido muy difícil tratar de
levantar información más sistemática como para poder mostrar datos más objetivos. La verdad es que está todo el mundo abocado a ver pacientes y es muy difícil en este contexto tratar de hacer investigación. Probablemente esperamos que si siguen bajando las cifras, sí podamos empezar a levantar datos de cuál ha sido esta experiencia. Este es otro caso, un paciente de 67 años que ingresó a la urgencia muy polinéico, con una hipoxemia profunda, una radiografía muy realmente ominosa. Y este es un paciente que se planteó intubarlo de inmediato en el servicio de urgencia, pero justo nos llamaron para evaluarlo y planteamos ponerlo en pronovigil con cánula de alto flujo. No teníamos cánula de alto flujo en ese momento, estaban todas en uso en el hospital y armamos algunas artesanales con humidificadores activos de ventilación mecánica. Este paciente sí estaba utilizando musculatura accesoria antes de ponerlo en prono y de ponerle la cánula, y ahí ustedes ven arriba en naranjo la evolución de la saturación de oxígeno. Ya con la cánula de alto flujo había mejorado de 70-85%, pero al ponerlo en prono rápidamente llegamos a niveles de saturación de oxígeno aceptables. Y fíjense la frecuencia respiratoria, cómo fue bajando progresivamente. Inicialmente tenía más de 40 por minuto, pero ya a la hora estábamos en 30 por minuto, ¿cierto? Y 2-3 horas después ya logramos bajar por debajo de 30 por minuto. Así que realmente una respuesta muy satisfactoria. Este fue un paciente gravísimo que lo tuvimos más de 5 o 6 días con cánula de alto flujo y pronovigil, y finalmente, alrededor del 7º o 8º día, logramos empezar a destetarlo de estas intervenciones y salió adelante sin haberse intubado, una cosa que probablemente antes de esta pandemia jamás nos hubiéramos planteado siquiera haber diferido la intubación, y logramos sacarlo adelante en buenas condiciones. No siempre ha sido el caso, algunos de estos pacientes lo hemos terminado intubando, y ha sido ya a esas alturas en la segunda semana con pulmones bastante rígidos, y ahí tenemos la duda si en algo ha contribuido en eso el que hayan generado niveles de presión injuriosa con sus esfuerzos negativos, o si simplemente ha sido progresión de la enfermedad y que hemos ido seleccionando los casos más graves y los estamos intubando en lo que normalmente vemos como una segunda semana de evolución en ventilación mecánica, donde habitualmente los pacientes con distrés ya toleran niveles menores de PIB, y muchos de ellos han tendido a tener compliance más baja y empiezan a retener dióxido de carbono. Eso ahora, en estos pacientes que fracasan en la segunda semana a esta estrategia, cuando los intubamos, normalmente vemos que ya tienen este fenotipo, ¿cierto?, de compliance más baja, de tendencia a la hipercapnia, de mínima reclutabilidad y de baja tolerancia a niveles moderados de PIB. Esto se empezó a masificar, se empezó a hacer en los servicios de urgencia de todo el país, incluso en algunos centros de atención primaria, se hizo con cánula de alto flujo o sin cánula de alto flujo, y en general la percepción de todos es que permitió disminuir la tasa de intubación muy radicalmente y nos permitió, a pesar de tener una cantidad impresionante de casos de pacientes que llegaban a los servicios de urgencia con insuficiencia respiratoria hipoxémica, y de que nuestras camas críticas son bastante bajas, bastante menores a las de ustedes, nos permitió, ¿cierto?, que prácticamente no tuviéramos que discernir, ¿cierto?, si intubábamos a un paciente o a otro paciente que la requiriera. Así que creo que hasta aquí prácticamente no hemos tenido que tomar ese nivel de decisiones, y eso es porque creo que en buena medida contribuyó el haber implementado esta estrategia. La cánula de alto flujo es algo que conocemos mucho más, y solo quería comentar brevemente, ¿cierto?, que creemos que ha sido también un ayudante fundamental en el manejo de esta intervención, y de hecho se importó un número muy importante de estos dispositivos, y eso nos ha puesto en una mucho mejor condición también. Es una terapia que es muy confortable para el paciente, que es muy fácil de implementar fuera de áreas de cuidado intensivo, que provee niveles altos de fracción inspirada de oxígeno, y muchos de estos pacientes tienen requerimientos muy altos de oxígeno que están disociados a veces de su nivel de trabajo respiratorio, es decir, tienen una hipoxemia más severa de la que manifiestan, al menos en la etapa inicial, en términos de trabajo respiratorio, y por lo tanto hace mucho sentido el poder utilizar fracciones inspiradas altas de oxígeno. Tiene un cierto efecto de CPAP, ¿cierto? Y lo más importante es que, a diferencia de la ventilación invasiva, ¿cierto?, esta terapia disminuye el espacio muerto, y por lo tanto lo que hace es bajar, ¿cierto?, la ventilación minuto del paciente. En cambio, la ventilación invasiva no siempre baja la ventilación minuto, sino que muchas veces simplemente baja el esfuerzo del paciente, pero se traduce al final en volúmenes corrientes más elevados. Y bueno, esto sí tiene una evidencia, ¿cierto? Un estudio que puede tener sus bemoles, sus críticas, pero que al menos, ¿cierto?, es la mejor evidencia que tenemos disponible hoy en día de que la estrategia de alto flujo nos parece más eficaz y más segura para el paciente, ¿cierto?, en términos de resultados clínicos, y por otro lado también más segura para el personal en términos de que pensamos que hay menor riesgo de aerosolización. Salieron algunos estudios que mostraron, ¿cierto?, y midieron con simulaciones
cuál era la distancia que avanzaban los aerosoles, ¿cierto? Las microgotas con distintas formas de oxigenoterapia, y curiosamente, ¿cierto? Aquí apareció una distancia bastante baja de la cánula de alto flujo cuando cuando estaba bien acomodada, digamos, en la nariz, y que además eso se reducía de manera adicional cuando poníamos una mascarilla quirúrgica por encima de la cánula de alto flujo, y eso es lo que hacemos nosotros de regla. Tenemos a los pacientes con cánula de alto flujo y una mascarilla quirúrgica por encima, y normalmente en posición prono. De hecho, no sé si se alcanza a ver en alguna de las imágenes que les mostré previamente, pero algunos de estos pacientes, ¿cierto?, están mirando su celular, ¿cierto?, y comunicándose con la familia, un contexto bastante distinto, ¿cierto?, al de los pacientes que están ventilados, que están completamente aislados de su familia, de su entorno, y por lo tanto, además desde ese punto de vista, ¿cierto?, los mantenemos en un contexto un poco más humano, ¿cierto?, donde todavía nos podemos conectar con ellos. Este es el algoritmo que nosotros estamos aplicando en nuestro centro para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda temprana, y les recuerdo, esto no es algo que hagamos nosotros en la unidad de cuidado intensivo, esto es algo que se hace afuera por gente de clínica médica y de los servicios de urgencia, pacientes que llegan con hipoxemia, ¿cierto? Se comienza primero con oxigenoterapia convencional. Si es que los pacientes, una vez que se ha logrado revertir la hipoxemia inicial, persisten con aumento del trabajo respiratorio o tienen un requerimiento de oxígeno elevado por encima de 30-40%, ahí es variable los criterios, empiezan con sobre 30 por minuto, otros lo recomendamos con más de 25 por minuto. Nosotros lo que estamos haciendo es partir primero con pronovigilantes de cánula de alto flujo. ¿Y por qué? Porque básicamente inicialmente teníamos restricción de los sistemas de alto flujo, no teníamos suficiente, estaban todos en uso, todo el día, al 100% del tiempo. Pero ahora en este momento tenemos una mayor holgura de cánulas de alto flujo y por lo tanto lo estamos comenzando de manera casi simultánea. ¿Cuáles son las contraindicaciones para hacer el pronovigil? Pacientes que tengan compromiso de conciencia, ya sea una disminución del nivel de conciencia, o que estén muy excitados, muy agitados, poco colaboradores. Cuando hay un rechazo manifiesto del paciente, no simplemente que sea una reticencia inicial, tratamos de insistir al paciente, de darle apoyo, ¿cierto?, psicológico. En general, la gran mayoría de los pacientes, ante la inminencia de tener que intubarse, sí han aceptado, ¿cierto? Y en la medida que ven que baja su sensación de disnea, vamos logrando adherencias crecientes en un porcentaje muy alto de pacientes. Y obviamente, eso sí, los pacientes que ya tienen criterios de intubación inminente, ¿cierto? En general, la mayoría de las veces no les damos la chance de pronovigil, sino que se intuban directamente, pero cuando a veces hay algún intensivista que baja de valor al paciente, por algunos 20-30 minutos le damos una chance, y algunos de ellos, como el caso que les mostré, sí responden a pesar de que están un poco por fuera de nuestras contraindicaciones. Aquellos pacientes que, estando en pronovigilia o oxigenoterapia convencional, seguían con aumento del trabajo respiratorio, requerimientos alto de oxígeno, ahí sí mandatoriamente, aunque fuera con un sistema de cánula artesanal y un humidificador activo de ventilación mecánica, armábamos un sistema de alto flujo, y los pacientes que, estando en esas circunstancias, ¿cierto?, ya con pronovigil, con cánula de alto flujo, con un flujo alto sobre 50-60 litros por minuto, persistían con signos de aumento del trabajo respiratorio, con retracción, con una taquipnea excesiva por encima de 40 por minuto, con mala perfusión, alteraciones de conciencia. Esos son los pacientes que intubábamos. No intubábamos a los pacientes simplemente porque requirieran 70-80% de oxígeno. Ahora que estamos bajando un poco nuestra presión y que tenemos algunas camas intensivas, estamos volviendo a tener un criterio un poquitito más precoz de intubación, así que yo diría que esta fue una conducta que hicimos no porque nos pareciera lo más óptimo para el paciente individual, pero en términos de poder manejar esa gran cantidad de pacientes, nos pareció que era la estrategia más costo efectiva que podíamos tener y más segura de no quedarnos sin camas críticas y sin ventiladores mecánicos. Pronovigil y cánula de alto flujo me parece que son alternativas para el manejo inicial de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19. La tasa de adherencia a pronovigil supera el 80% en nuestra experiencia, pero eso ha requerido un proceso de capacitación, de ir aprendiendo en esta experiencia, y los datos preliminares que tenemos sugieren que ambas estrategias podrían evitar una fracción significativa de las intubaciones. Hemos hecho pequeñas encuestas en los distintos servicios de urgencia, que es donde más se implementa esta estrategia de los grandes hospitales de la región metropolitana, y los urgenciólogos, los jefes de urgencia estiman que se han podido evitar entre el 50 y el 70% de los pacientes, de las intubaciones que se venían haciendo en abril, donde estábamos con un criterio bastante precoz de intubación. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.